tono y el modo en que digamos, enfrenta exclusivamente, ¿no?, a ese poder que está denunciando, es, me parece, lo que ha hecho de esa carta lo que es esa carta, no solamente el contenido de la carta, al mismo tiempo que está escribiendo esa carta, podríamos llamar a eso el declive final o la posición que condensa toda su posición de no ficción, la idea de, aquí es él el que testimonia esto que quiere decir. Al mismo tiempo, según el testimonio de Miguel, está terminando de escribir el que sería de hecho su último relato, que también pasa limpio y deja preparado para la publicación, pero luego, como sabemos, él cae en el enfrentamiento y están esas contingencias tan inesperadas de la historia. Él va a tomar un tren, él está viviendo clandestinamente, no tiene casi contactos políticos en San Vicente, y entonces va a tomar el tren, y en el momento que está por tomar el tren llega el dueño de la inmobiliaria en la cual él ha comprado una casa muy humilde en la que vive, y el dueño de la inmobiliaria le da la escritura de la casa. Y vuelve con esa escritura, cae, el ejército encuentra la escritura, allana la casa y se lleva lo que le dio. Entre ellos ese cuento. Según testimonio también de Lilia Ferreira, Martín Gras, sobreviviente de ESMA, le dijo que había podido leer el relato cuando estaba en cautiverio. Así que el relato fue llevado a la isla, ¿no? Junto con los papeles de Gras. ¿Qué pasó con ese relato? No lo sabemos. Sabemos cómo era ese relato, y en ese sentido me parece importante recordarlo ahora, porque otra vez Walsh, en situaciones, en 1977, después de toda la experiencia política que le conocemos, escribió un relato totalmente alegórico, totalmente literario, sin ningún tipo de connotación respecto a la situación que él y otra gente como él estaba viviendo, en la historia que él había imaginado años antes, de un paisano que cruza a caballo a Colonia en un día de una bajante portentosa del río. Una lindísima imagen, lindísima. El hombre está sentado y ve Colonia del otro lado y se tira con el caballo a cruzar y encuentra lo que encuentra en el lecho del río de la Plata, ya es un poco la historia. Y cuando está llegando, cuando ve las casas de Colonia, el río empieza a crecer y ahí termina el relato, ¿no es cierto? Quiero decir, otra vez, estaba en esa situación y escribió un relato que está en el mismo tono de la ficción que siempre ha escrito. No es alguien que ponga sus ideas políticas de manera explícita en la ficción que está escribiendo, ¿no es cierto? Para terminar con estas asociaciones bastante libres, digamos, inmediatamente al pensar en este texto perdido, ¿no es cierto?, en este cuento escrito y perdido, me acordé de una situación que desde el punto de vista de la relación literatura política podríamos considerar simétrica, ¿no?, ¿verdad? Y con esto de terminar. Cuando usted San Sarmiento llega a presidente de la República por la gran capacidad que tiene su escritura, era el escritor que mejor escribía en la lengua del siglo XIX, no tenía ninguna estructura política a su alrededor y la convicción de lo que escribe era tal que llega por fin a ser postulado a presidente de la República. Y entonces escribe un discurso, el discurso inaugural de su mandato presidencial, como todos los presidentes. Y cuando se lo da a leer a su ministro se lo rechazan. Porque es tan extraordinario. Es decir, era demasiado, no sabemos. Pero conociendo la prosa de Sarmiento me puedo imaginar cómo era, ¿no es cierto? Entonces los ministros le rechazan el discurso a Sarmiento, y el discurso de Sarmiento, inaugurando su periodo como presidente, lo escribe Nicolás Avellaneda. Quiero decir que cuando la literatura llega a donde llega con Sarmiento, debe quedarse fuera del espacio político. Debe quedarse fuera. Porque lo que él diría como el escritor que era no podía entrar en el código de los sistemas en los cuales la política establece. Ojalá tuviéramos ese discurso. Yo digo siempre que los escritores argentinos, en un sentido, estamos siempre tratando de escribir ese discurso. El modo en que Sarmiento por fin había llegado ahí, a ese lugar. Y